Reservé un salón privado en el corazón de Madrid. Pagué una fortuna y envié invitaciones a todos mis supuestos amigos para mi 35 cumpleaños. Nadie apareció. El silencio de las sillas vacías me golpeó como un puñetazo. Pero lo que vino después fue peor. Descubrí que mi mejor amigo, Javier, había orquestado la traición, durmiendo con mi esposa y destruyendo mi vida. En ese momento, juré que mi venganza no sería un arrebato de ira, sino un banquete lento de justicia, donde cada bocado les ahogaría en su propia culpa. Me llamo Alejandro Ruiz, y hasta esa noche de junio en Madrid, creía que la vida era un tapiz de lealtades tejidas con risas compartidas en las tabernas de Malasaña y promesas susurradas bajo las luces parpadeantes de la Gran Vía. Pero el salón privado del Hotel Regina, con sus paredes forradas de terciopelo rojo y mesas cargadas de canapés intactos, se convirtió en el altar de mi desilusión. Había invertido 3.000 euros en ese capricho, el alquiler del espacio, el catering de jamón ibérico y cava Dom Perignon, las invitaciones impresas en papel crema con sellos de cera que evocaban una elegancia que ya no me pertenecía. Envié 82. Una por cada contacto en mi Allende, viejos compañeros de la Facultad de Derecho en la Complutense, colegas del bufete donde había ascendido a socio junior, incluso primos lejanos de mi aldea en Castilla que rara vez pisaban la capital. Nadie vino. Ni un alma. El reloj de pared, un artefacto antiguo con manesillas que tic-tacaban como un verdugo contando los últimos minutos. Marcaba las 9:30 cuando el maitre, un hombre canoso con bigote recortado y expresión de lástima profesional, se acercó a mi mesa solitaria. Señor Ruiz, ¿desea que retiremos el servicio? El salón debe cerrarse a las 10. Su voz era un susurro cortés, pero en mis oídos resonaba como una sentencia. Me levanté. El traje Armani que Elena me había regalado por nuestro 5º aniversario arrugándose contra mi piel sudada. Y caminé hacia la ventana. Abajo, Madrid bullía, parejas enlazadas en la plaza de Callao, turistas riendo con helados en mano, el tráfico serpenteando como venas hinchadas bajo la piel de la ciudad. ¿Dónde estaban ellos? ¿Mis amigos? ¿Mi esposa? Elena. Su nombre me quemaba la garganta como bilis. Habíamos estado casados 7 años. Un matrimonio forjado en las noches de estudio compartidas y sueños de una casa en las afueras, con jardín y niños correteando. Ella era la luz en mi rutina de demandas y apelaciones, la que me recordaba que la justicia no siempre era un veredicto frío, sino un abrazo cálido al final del día. Pero esa mañana, mientras preparaba las invitaciones, me había besado en la mejilla y dicho, ve y diviértete, amor. Yo llegaré más tarde, tengo una sorpresa, su sorpresa. Dios, si hubiera sabido. Regresé a casa esa noche. El salón vacío grabado en mi retina como una herida abierta. Y encontré el apartamento en silencio. Nuestro piso en Chamberí, con sus balcones que daban a la calle Fuencarral, solía vibrar con el aroma a paella los domingos y el eco de nuestras risas. Ahora, solo el zumbido del frigorífico rompía la quietud. Subí las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndome en los oídos, y empujé la puerta del dormitorio. Allí estaba Elena, desnuda bajo las sábanas revueltas, con el cabello castaño desparramado sobre la almohada como un río de traición. Y a su lado, durmiendo plácidamente, Javier Morales, mi mejor amigo desde la infancia, el cabrón que me había salvado la vida en un accidente de coche en las 10 años atrás. No grité. No lancé puñetazos ni platos contra la pared. Me quedé allí, paralizado, observando cómo su pecho subía y bajaba en sincronía, como si el mundo entero conspirara para burlarse de mí. Javier, con su sonrisa de tiburón y sus trajes a medida, el que había sido mi padrino de boda, el que me había recomendado para el puesto en el bufete. Elena, mi Elena,
La que juró ante Dios y los testigos que me amaría hasta que la muerte nos separara. El aire se espesó, cargado de su perfume mezclado, el suyo. Un almizcle barato que él usaba para impresionar a las secretarias. Y sentí que mi alma se desgarraba en silencio. Salí del dormitorio sin un ruido. Bajé a la cocina y me serví un vaso de whisky escocés, el que guardábamos para las celebraciones. Bebí de un trago, el fuego descendiendo por mi garganta como lava. Y entonces lo vi, mi teléfono, vibrando sobre la encimera con notificaciones acumuladas. Mensajes en el grupo de WhatsApp de la facultad. Ja ja ja. ¿Has visto lo que ha puesto Javier? Alejandro el Cornudo. Organizando fiestas para fantasmas. Un enlace a un post en Instagram. Una foto mía de hace meses. Con cuernos de diablo editados y la leyenda cumpleaños feliz en solitario. ¿Quién necesita amigos cuando tienes deudas? Cientos de likes. Emojis de risas. Shares de conocidos que ahora se convertían en verdugos anónimos. Javier lo había planeado todo, el rumor de mi infidelidad. Las deudas ficticias que supuestamente me ahogaban. La campaña sutil para aislarme. ¿Por qué? Por Elena. Por el ascenso que él codiciaba en el bufete. Por el simple placer de pisotear al que una vez llamó hermano. Aquella noche, mientras ellos dormían en mi cama, yo me senté en el balcón, mirando las luces de Madrid que parpadeaban como ojos acusadores. La rabia no era un incendio descontrolado, era un fuego controlado, un brasero que avivaría hasta convertirlo en una pira. No los mataría, eso sería demasiado misericordioso, demasiado predecible. Mi venganza sería un laberinto de espejos, donde cada reflejo les mostrara su propia podredumbre. Empecé por lo básico, grabé un audio en mi teléfono, un monólogo susurrado al viento de la noche. Esto no termina aquí. El silencio de hoy es el preludio de su ruina. Luego, borré el mensaje de Elena que me había enviado esa tarde. Lo siento, amor. No puedo ir. Tengo jaqueca. Mentiras. Todo mentiras. Al amanecer, cuando Javier se escabulló por la puerta trasera como un ladrón de pacotilla, y Elena fingió despertarse con ojos de ciervo asustado, yo ya había cambiado las cerraduras. Sal de mi casa, le dije. Mi voz un filo de navaja. Ella sollozó, recogió su bolso y murmuró excusas sobre un error y presión en el trabajo. Pero yo sabía la verdad, llevaba meses, desde que Javier la convenció de que yo era un perdedor estancado, un marido que no merecía su juventud. La vi marchar, su silueta recortada contra el sol naciente, y por un instante, el dolor me dobló. La amaba. Maldita sea, la amaba. Pero el amor, como la justicia, a veces exige sacrificios. Ese día, pedí una semana de vacaciones en el bufete, alegando un asunto familiar. En realidad, me sumergí en los archivos digitales de Javier, como socio. Tenía acceso a los servidores. Descubrí correos electrónicos, transferencias bancarias sospechosas, un fondo de inversión fraudulento que él gestionaba a espaldas del equipo. No era solo traición personal, era criminal. Llamé a mi primo Luis, un guardia civil retirado en Toledo. El intermediario perfecto, un hombre de honor forjado en las sierras castellanas, con contactos en la comisaría de Sol. Necesito información discreta, Luis. Sobre Javier Morales y sus negocios turbios. Su voz al teléfono era un gruñido paternal. Cuidado, Alejandro. La venganza es un plato que se come frío. Pero ¿qué más si no lo manejas bien? Mientras Madrid hervía bajo el sol de verano, yo tejía mi re. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco con acento arrastrado y ojos que veían a través de las mentiras. Sigue Elena. Averigua dónde se esconde con él. Los informes llegaron como dagas, un ático en Salamanca, pagado con dinero de dudosa procedencia, cenas románticas en restaurantes de estrella Michelin,
planes de boda susurrados en la intimidad. Cada foto era un clavo en mi ataúd emocional, pero también combustible para mi furia. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb crecía. No como una tormenta repentina, sino como una niebla espesa que nublaba mi juicio. ¿Era esto justicia o solo sed de sangre? No importaba. El daño estaba hecho, y el precio se pagaría. Al final de esa primera semana, me reuní con Luis en una tasca de lavapiés, entre el humo de cigarrillos y el aroma a callos a la madrileña. Me tendió un sobremanila, grueso como un ladrillo. Aquí tienes, sobrino. Pruebas de lavado de dinero, sobornos a funcionarios. Javier no es solo un traidor, es un delincuente. Hojeé los documentos bajo la luz tenue, extractos bancarios, grabaciones de llamadas, nombres de políticos implicados. El corazón me martilleaba. Esto no era solo personal, tocaba fibras de la sociedad madrileña, esa red de favores y corruptelas que asfixiaba a los honestos. Gracias, Luis. Pero esto queda entre nosotros por ahora. Él me miró. Sus ojos arrugados por años de servicio, recuerda. Alejandro, el rencor come al vengador antes que a la víctima. Regrese a mi piso vacío. El eco de mis pasos como fantasmas burlones. Y comencé a planificar el primer golpe. No directo. No obvio. Algo sutil. Como un susurro en el viento. Anónimamente. Envié copias de los documentos a un periodista de El País. Un tipo llamado Rodrigo que odiaba a Javier desde una disputa pasada en la universidad. Publica esto. Y el mundo sabrá quién es el verdadero monstruo. Mientras tanto, en el bufete, empecé a sembrar dudas, un comentario casual en una reunión. Un archivo accidentalmente compartido con el socio senior. Javier, con su arrogancia de siempre, ni lo notó. Pero yo sí. Cada paso era un ladrillo en la muralla que lo rodearía. La noche cayó sobre Madrid como un manto pesado, y yo me senté en el balcón con una copa de vino tinto, observando las estrellas invisibles por la contaminación lumínica. El odio era un compañero fiel ahora. Un susurro constante en mi oreja, hazlos sufrir. Hazlos sufrir a los dos. Pero en el fondo, bajo la costra de ira, yacía el vacío, la pérdida de Elena. No solo como amante, sino como el ancla que me mantenía humano. ¿Valdría la pena? Esa pregunta me acosaba, pero la ahuyentaba con promesas de equilibrio. Justicia. Solo justicia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rutina fingida y maquinaciones ocultas. En el bufete, me movía como un fantasma entre los pasillos de mármol y cristal, sonriendo a los colegas que ahora me miraban de reojo, susurrando sobre el divorcio de Alejandro y esa fiesta ridícula. Javier, por su parte, desfilaba con la impunidad de un rey, corbata de seda italiana, palmadas en la espalda a los clientes, y un brillo nuevo en los ojos que solo yo reconocía como culpa disfrazada de triunfo. Lo veía en las reuniones de equipo, cuando sus miradas se cruzaban fugazmente con la mía. Un destello de pánico antes de que su máscara de confianza volviera a encajar. Alejandro, viejo, ¿cómo va todo? Oye, lo de tu cumple. Ya sabes, el tráfico en Madrid es un infierno. Su excusa, balbuceada en el ascensor, me provocó náuseas. Le di una palmada en el hombro. Mi sonrisa un filo oculto, no te preocupes, Javier. Las verdaderas fiestas empiezan tarde. Elena, meanwhile, había solicitado el divorcio por correo certificado. Un documento frío que llegó con el correo de la mañana, acompañado de una nota manuscrita, por favor. Firmemos y sigamos adelante. Fue un error. Pero el amor se acaba. ¿Un error? 7 años de hipoteca compartida. De noches en vela planeando un futuro. Reducidos a una palabra. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb bullía. Pero la contuve, canalizándola en llamadas con mi abogado. Un tipo seco llamado Mendoza que olía a colonia fuerte y cigarros puros.
Podemos pelear por la mitad de los bienes. Ruiz. Pero si hay infidelidad probada. Le mostré las fotos de Paco. El detective. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas. Esto es dinamita. Pero cuidado, la ley es ciega. Pero no sorda a los chismes. Use eso a mi favor. Envié copias anónimas de las imágenes a la familia de Elena, esos conservadores de Valladolid que la idolatraban como a una santa. Su madre, doña Carmen, me llamó esa misma tarde. Su voz un torrente de acusaciones y llantos. ¿Cómo pudiste dejarla sola? ¿Alejandro? Es una buena chica, intenté explicarle. Pero colgó antes de que pudiera pronunciar el nombre de Javier. Semanas después, supe por Luis que la familia la había repudiado, ni un euro de herencia, ni invitaciones a las fiestas navideñas. Elena, la reina del salón, ahora mendigaba afecto en mensajes borrachos a medianoche. Te echo de menos. Hablemos. Los leía en la oscuridad, el teléfono iluminando mi rostro como una confesión infernal. Y respondía con silencio. Cada omisión era un latigazo. Pero Javier era el núcleo, el veneno principal. Paco, mi sombra andaluza, me entregó un dossier grueso en un café de la Latina, entre el bullicio de guitarras flamencas y el aroma a churros. Está metido hasta el cuello, jefe. ¿Ese fondo de inversión? Un esquema Pansy disfrazado de caridad para huérfanos. Ha estafado a viudas, a pequeños inversores de los barrios obreros. Las páginas detallaban transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, reuniones con usureros en garitos de Usera. Madrid, mi ciudad de sueños rotos, se revelaba como un nido de serpientes, donde el dinero lavado fluía como el Manzanares contaminado. Sigue cavando, Paco. Necesito nombres, fechas, todo. La planificación se volvió obsesiva. Pasaba noches en vela, mapas mentales garabateados en libretas, el timeline de su caída. Primer acto, exponer el fraude en la prensa. Rodrigo, el periodista, mordió el anzuelo. Su artículo salió en portada de El País un martes lluvioso, el bufete de élite y el escándalo, fraude en las sombras de la Castellana. Javier fue suspendido pending investigación. Su oficina allanada por la Guardia Civil esa misma tarde. Lo vi en las noticias, pálido bajo los flashes, balbuceando a los reporteros, es un malentendido. Confío en la justicia. La palabra me hizo reír. Un sonido hueco en mi piso vacío. Elena lo abandonó entonces, como una rata huyendo del barco. Me llamó histérica, Alejandro. Ayúdame. Javier me ha mentido. Me ha usado. Su voz, quebrada por sollozos, despertó un eco de piedad en mí, pero lo aplasté. Tú elegiste, Elena. Ahora vive con las consecuencias. Colgué, pero no antes de oír su grito ahogado. Esa noche, soñé con nuestra boda en la Catedral de la Almudena. Ella radiante en blanco, Javier a mi lado como hermano. Desperté empapado en sudor. El odio entrelazado con H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. ¿Era yo el monstruo ahora? Luis me lo dijo en nuestra siguiente reunión. En un parque de El Retiro donde los patos nadaban indiferentes, para Alejandro. Has herido su orgullo, su bolsillo. Basta. Pero el fuego no se apaga con palabras, necesita más leña. El segundo golpe fue personal. Descubrí que Javier tenía una hija ilegítima de un affaire anterior. Una niña de 8 años en un colegio privado de Pozuelo. Anónimamente, envié cartas a la madre, revelando su doble vida. El escándalo familiar estalló, demandas de pensión, visitas custodiadas. Su reputación de padre modelo hecha trizas en los círculos sociales de la sierra. Él me confrontó en el bufete, irrumpiendo en mi oficina con los ojos inyectados en sangre. ¿Eres tú, verdad, maldito traidor? Me levanté despacio. Mi voz calmada como el mar antes de la tormenta. Traidores. Plural. Javier. Tú empezaste el juego. Salió temblando.
y supe que el pánico lo carcomía. Pero el verdadero conflicto surgió en casa. Mi hermana mayor, Marta, voló desde Barcelona al enterarse del divorcio. Llegó con maletas y sermones, instalándose en el sofá como una inquisidora. Esto es una locura, Ale. La venganza te está consumiendo. Piensa en mamá, en la familia. Mamá, muerta 5 años atrás de cáncer. Habría odiado verme así, un hijo convertido en verdugo. Discutimos hasta el alba. Sus lágrimas salinas en mis mejillas. El odio no trae paz, solo más oscuridad. Tenía razón. Pero el orgullo, ese demonio español, arraigado en el honor familiar, me cegaba. Ellos me robaron todo. Marta. Mi honor. Mi futuro. ¿Qué harías tú? La sociedad también conspiraba. Amigos comunes me evitaban en las cenas. Susurros en las barras de copas. Alejandro se ha vuelto loco. Perdió clientes en el bufete. Rumores de mi inestabilidad emocional circulando como virus. El dinero se evaporaba, honorarios retenidos, facturas acumuladas. Pero en esa pobreza elegida, encontré claridad. Paco me trajo la pieza final, pruebas de que Javier había falsificado mi firma en un contrato, desviando fondos a su bolsillo. Crimen federal. Lo entregué a Mendoza, quien sonrió por primera vez. Esto lo hunde de por vida. Mientras Madrid entraba en otoño, con hojas doradas cubriendo las aceras como confeti amargo, yo me preparaba para el clímax. Una cena de reconciliación en el mismo salón del Hotel Regina. Invité a Javier y Elena por separado. Promesas de cerrar capítulos. Ellos mordieron, desesperados por normalidad. La trampa estaba tendida. La invitación llegó a Javier por correo electrónico, con el membrete del hotel y un toque personal, por los viejos tiempos. Una copa y palabras. Elena recibió la suya en papel, entregada por un mensajero a su nuevo apartamento en Chueca. Un cuchitril lejos del lujo que yo había financiado. Ven. Hablemos de verdad. Su respuesta fue un sí tembloroso. Un WhatsApp con emojis de paz que me revolvió el estómago. La fecha, el aniversario de nuestra boda. Un Queens de octubre que Madrid celebraría con lluvia fina y vientos del norte. Como si el cielo mismo llorara por mí. Preparé el salón con meticulosidad quirúrgica. Mesas para 3. Velas parpadeantes. Un menú que evocaba nuestras noches felices, ensalada de ventresca. Solomillo al Pedro Ximénez. Tarta de Santiago para el postre. Pero bajo la mesa central, un dispositivo de grabación oculto, cortesía de Paco. Y en mi bolsillo, un sobre con documentos finales, la demanda por fraude, lista para entregar a la fiscalía. Luis me advirtió por última vez. En una llamada desde Toledo, no cruces la línea, sobrino. La sangre no lava el honor, pero el honor era lo único que me quedaba. Un estandarte raído que ondeaba en mi pecho. Javier llegó primero, puntual como siempre, su traje arrugado y ojeras profundas traicionando noches de insomnio. El escándalo del artículo lo había dejado en la cuerda floja, suspendido del bufete, con la policía husmeando en sus cuentas. Se sentó frente a mí, sus manos tamborileando la mesa como un preso contando horas. Alejandro, escucha. Lo de Elena. Fue un arrebato. Ella estaba sola, tú siempre en el trabajo. No quise. Su voz se quebró, un intento de arrepentimiento que olía a desesperación. Lo dejé hablar, asintiendo con la cabeza de terapeuta falso. Mientras el cava fluía y sus palabras se enredaban en excusas patéticas, presión laboral, envidia de mi estabilidad, un error de juicio que ahora lo perseguía como un espectro. ¿Y la fiesta?, pregunté, mi tono casual como si charláramos del Real Madrid. Él se removió, el sudor perlando su frente. Fue una broma tonta, Ale. Quería sacarte de la rutina. Pensé que te reirías. Mentiras. Todo mentiras. Le serví más vino, observándolo embriagarse en su propia telaraña.
Hablamos de la infancia, veranos en la sierra de Guadarrama. Robando manzanas de huertos ajenos. Juramentos de hermandad bajo robles centenarios. Lágrimas asomaron en sus ojos, genuinas por un instante. Y sentí un pinchazo. ¿Era esto redención o solo actuación? Te quiero como a un hermano, Javier. Siempre lo haré. Mi mano en su hombro. Un gesto de consuelo que ocultaba el veneno. Elena entró media hora después, envuelta en un abrigo negro que la hacía parecer una viuda prematura. Su belleza, esa que una vez me dejó sin aliento en la Plaza Mayor, ahora parecía marchita, mejillas hundidas, ojos rojos de llantos no derramados. Se congeló al ver a Javier, el aire cargándose de electricidad estática. ¿Qué hace él aquí? Su voz, un susurro acusador. Me dio el placer de la primera grieta. Hablamos. Todos. Es hora de la verdad. Los senté uno al lado del otro. Un trío disfuncional bajo las luces tenues. Y comencé el interrogatorio disfrazado de cena. ¿Por qué? Elena, dime la verdad. Ella miró su plato, pinchando el solomillo como si fuera culpable. Tú. Te alejaste. Siempre trabajando. Siempre ambicioso. Javier me escuchaba. Me hacía sentir viva. Javier intervino. Su mano buscando la de ella fue mutuo. Pero lo lamentamos. ¿Lamentamos? La palabra me enfureció. Saqué el sobre, deslizándolo sobre la mesa como una sentencia. Lamentar no borra el fraude, Javier. Ni las deudas que me endosaste para cubrir tus robos. Sus rostros palidecieron al hojear los papeles, extractos, testimonios de inversores estafados. Mi firma falsificada en negrita acusadora. El caos estalló entonces. Elena se levantó, derribando su copa, el vino tinto salpicando el mantel como sangre. Eres un monstruo, Alejandro. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruirnos? Lágrimas corrían por su rostro. Un río de maquillaje corrido que la hacía humana. Vulnerable. Javier, por su parte, se lanzó sobre mí. Puños cerrados, te mataré por esto. Lo esquivé. Mi entrenamiento en el gimnasio de la calle Hortaleza pagando dividendos. Y lo inmovilicé contra la pared. Mi antebrazo en su garganta. No, Javier. Tú moriste el día que me traicionaste. El maitre irrumpió, alertado por el ruido, y llamé a seguridad. Ellos se fueron esposados en espíritu, si no en literalidad, Javier jurando venganza, Elena sollozando promesas de testificar contra él. Solo en el salón, con los restos de la cena como testigos mudos, me derrumbé. El clímax había llegado, pero no con fanfarrias, sino con un vacío sordo. ¿Era esto victoria? La policía arrestó a Javier al amanecer. Cargos de fraude y falsificación colgando sobre su cabeza como una guillotina. Elena desapareció, volando a casa de su hermana en Sevilla. Un exilio autoimpuesto. Yo, el arquitecto de su ruina, me enfrenté al espejo, ojeras profundas, una mueca que no reconocía como mía. Marta me llamó. Su voz rota, has ganado, Ale. ¿Pero a qué precio? El precio era mi alma, erosionada por meses de toantinifuria. Madrid amaneció gris, la lluvia lavando las calles como lágrimas colectivas. En el bufete, fui ascendido provisionalmente. El socio senior palmeándome la espalda. Bien hecho, Ruiz. Has salvado la reputación. Pero la reputación era humo, lo real era el eco de sus gritos en mi cabeza. Paco me trajo un último informe. Javier en prisión preventiva. Elena solicitando terapia. Justicia servida. Fría y amarga. Sin embargo, en la quietud de mi piso, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se coló como niebla. Recordé a mamá en su lecho de muerte, susurrando, vive, hijo. No sobrevivas. ¿Estaba viviendo o solo existiendo en este purgatorio de venganza? Decidí pausar. Un respiro antes del siguiente acto. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de las ventas,
Tenía otros planes. Los meses de invierno barrieron Madrid con un frío que calaba hasta los huesos. Un recordatorio de que nada se regenera sin dolor. Javier languidecía en la cárcel de Soto del Real. Un agujero para almas perdidas donde los abogados como él se convertían en presas. Le visitaba una vez por semana. No por piedad, sino para saborear su decadencia, el traje reemplazado por monos grises. La barba descuidada. Los ojos hundidos como pozos sin fondo. Por favor, Ale, suplicaba a través del cristal. Retira los cargos. Por los viejos tiempos. Yo sonreía. Mi voz un eco distante. Los viejos tiempos murieron contigo. Javier, cada visita era una catarsis. Un exorcismo parcial que aliviaba la pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 edenwebe pero avivaba el vacío. Elena, en cambio, era un fantasma esquivo. Su hermana me informó que estaba en terapia, medicada para la depresión. Un cascarón de la mujer vibrante que bailaba flamenco en las noches de verano. Intentó contactarme una vez. Un ramo de rosas rojas en mi puerta con una nota, perdóname. Quiero empezar de nuevo. Las pétalos marchitos en el suelo, como mi perdón. Pero el conflicto familiar escalaba, Marta me visitaba más, trayendo sopa de su madre postiza y ultimátums. Vuelve a ser humano, Ale. O te perderé. Discutíamos en la cocina. El vapor de la olla como velo entre nosotros. Ellos me destruyeron primero. Marta. ¿Olvidas las noches que lloré por Elena? Ella sacudía la cabeza. Lágrimas en sus ojos verdes. El perdón no es debilidad. Es fuerza. La sociedad. Esa bestia indiferente. Me devoraba a dentelladas. En el bufete. El ascenso era un premio envenenado. Clientes desconfiados. Colegas que me miraban como a un Judas. Un socio senior. Don Emilio. Me llamó a su oficina. Un Sancta Sanctorum de caoba y libros de derecho polvorientos. Ruiz. Tú. Iniciativa con Morales fue admirable, pero despiadada. La reputación del firma pende de un hilo. Sus palabras eran balas envueltas en seda, una advertencia de despido si no suavizaba mi imagen. Respondí con una sonrisa lobuna, la reputación se gana con justicia, señor. No con complicidad. Salí de allí sabiendo que el próximo objetivo era yo. El dinero. Ese tirano silencioso. Apretaba el lazo. Con el divorcio finalizado mitad de todo. Pero con deudas de Javier recayendo en mí por su falsificación. Vendí el piso de Chamberí, mudándome a un apartamento modesto en Tetuán. Entre el bullicio de mercados marroquíes y el olor a especias. Allí, en noches solitarias, la Toantín daba paso a la introspección. Leía a Machado, versos sobre caminos que se bifurcan, y me preguntaba si mi sendero llevaba al abismo. Luis vino de visita, trayendo queso manchego y vino de la tierra. La venganza es como el toro, embiste, pero deja al torero herido. Hablamos hasta el alba. Su presencia un bálsamo para mi aislamiento. Pero el twist llegó como un rayo en cielo despejado. Una mañana de febrero, mientras revisaba correos en un café de la calle Preciados, Paco irrumpió. Su rostro aceitunado pálido como la nieve de la sierra. Jefe, siéntate. Esto cambia todo. Me tendió una carpeta, análisis de AN. Informes médicos. Elena estaba embarazada. No de mí, había sido meses desde nuestra última intimidad, sino de Javier Nesere. 8 meses, para ser precisos. El niño nacería en semanas. Un bastardo de traición que ataba sus destinos para siempre. Pero lo peor, el ADN mostraba una anomalía. Javier no era el padre biológico. Yo lo era. Un afaire olvidado de Elena conmigo. Antes de la traición. Un error de ella en un viaje a Barcelona. El hijo era mío, no de él. El mundo se inclinó. La furia renació. No contra ellos, sino contra el destino cruel. Javier había criado a mi hijo en su vientre, planeando criarlo como suyo.
robándome no solo a la mujer, sino mi linaje. Corrí a Sevilla, irrumpiendo en la clínica donde Elena daba a luz prematura. La encontré en la sala de partos, sudorosa y gritando. Javier esposado en una celda lejana. Alejandro, jadeó al verme, su mano buscando la mía en un instinto primal. El bebé lloró, un sonido que perforó mi armadura, pequeño, frágil, con mis ojos oscuros. En ese momento, el clímax se torció. No era venganza lo que sentía, sino un amor feroz, protector. Firmé los papeles de paternidad esa noche, reclamando al niño Miguel. Lo llamamos como mío. Elena, exhausta, susurró, lo siento. Todo, pero el perdón era un lujo que no podía permitirme aún. Javier, al enterarse en prisión, colapsó, un intento de suicidio. Tubos y monitores en una celda de aislamiento. Su imperio de mentiras se derrumbaba, no por mi mano directa, sino por la ironía del sangre. Regresé a Madrid con Miguel en brazos, un bulto cálido que disipaba las sombras. Marta lloró al verlo. Abrazándonos a ambos, esto es tu salvación, hermano, pero las consecuencias se encadenaban, demandas de custodia de Elena, apelaciones de Javier desde la cárcel, escrutinio mediático que pintaba mi historia como un melodrama sórdido. La ley, esa amante caprichosa, me ponía a prueba, audiencias en el juzgado de la calle Jorge Juan, donde jueces con togas negras diseccionaban mi alma. El odio se transformaba en algo nuevo, determinación paternal. Juré proteger a Miguel de las tinieblas que sus padres habían tejido. Pero el precio era alto, noches sin dormir, el peso de la responsabilidad como una cruz. Madrid, con su pulso incesante, me acunaba ahora como a un padre novato, entre parques y biberones. La primavera irrumpió en Madrid con una ferocidad tardía. Cerezos en flor contra un cielo que aún recordaba el invierno. Miguel crecía rápido, un torbellino de risas y pañales que llenaba mi apartamento en Tetuán de vida caótica. Sus ojos, idénticos a los míos, me miraban con una confianza absoluta que me aterrorizaba. ¿Podría yo, forjado en hornos de rencor, ser un padre digno? Las noches, cuando lo mecía en brazos escuchando el llanto de sirenas distantes, revivía el twist Elan como un veredicto divino, convirtiendo mi venganza en una farsa cósmica. Javier no era el villano principal, el destino lo era, tejiendo hilos que yo solo podía cortar. Elena luchaba por la custodia. Sus visitas supervisadas en un centro familiar de Carabanchel convirtiéndose en batallas emocionales. Llegaba maquillada con exceso. Su sonrisa forzada ocultando ojeras, déjame ser madre. Alejandro. Por él yo la observaba, recordando la mujer que amé, la que bailaba descalza en nuestra cocina, tarareando boleros de Serret. Y sentía un tirón, piedad mezclada con recelo. Has cambiado, Elena. Pero el daño persiste. Miguel gateaba hacia ella, atraído por su perfume floral. Y en esos momentos, el corazón se me partía. ¿Era esto redención o solo otro conflicto? Javier, desde Soto del Real, orquestaba su contraataque legal. Su abogado, un tiburón de la Plaza de Castilla, alegaba coacción en mi denuncia, pintándome como un hombre obsesionado. Las audiencias eran un circo, flashes de cámaras en la puerta del juzgado. Titulares en ABC, el drama del bufete, venganza o justicia. Don Emilio me presionaba en el trabajo. Resuelve esto discretamente, Ruiz, o tu carrera se va al garete. El dinero escaseaba, el ascenso se evaporaba en honorarios legales. Y vendí mi reloj de oro, herencia de abuelo, para pagar al niñero. La pobreza no era solo bills, era humillación. El orgullo español hecho jirones. Marta se convirtió en mi ancla, mudándose temporalmente para ayudar con Miguel. Sus manos expertas en pañales y biberones contrastaban con sus charlas nocturnas, suelta el pasado. Ale. Por este pequeño, paseábamos por el Retiro. Miguel en su carrito balbuceando.
y ella me contaba de su vida en Barcelona, un novio estable, un trabajo en marketing que la llenaba. Tú podrías tener eso. Deja la venganza. Pero el rencor era un hábito, un cigarrillo que no podía apagar. Luis visitaba, trayendo juguetes tallados a mano. El niño te salvará. Pero solo si lo dejas. El alto trao se gestó en una noche de mayo, cuando Elena irrumpió en mi apartamento, ebria y desesperada. Javier me escribió desde la cárcel. Dice que el niño es de él, que el acné es falso. Su aliento a vino barato me golpeó, sus uñas clavándose en mi brazo. Pruébalo, grité, empujándola al sofá mientras Miguel dormía en la habitación. Sacó una carta arrugada, palabras garabateadas en papel de prisión, acusaciones de manipulación, promesas de apelación. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb resurgió. Un volcán dormido. ¿Crees sus mentiras aún? Ella sollozó, colapsando en mis brazos. Tengo miedo, Ale. De todo. En ese abrazo forzado, el beso llegó, impulsivo, salado de lágrimas. Durmió en el sofá, y yo velé su sueño como un guardián reacio. Al amanecer, la confronté. El ad no miente. Miguel es mío. Pero tú, ¿puedes ser madre? Asintió, jurando cambio. Y por un instante, vislumbré un futuro, familia reconstruida, frágil como cristal de La Rioja. Pero Javier no cejaba. Su apelación llegó como un mazazo, testigos pagados alegando mi inestabilidad, pruebas fabricadas de mi alcoholismo post-traición. La corte programó una audiencia final en junio, el mismo mes de la fiesta fatídica. Preparé mi defensa con Mendoza, noches en vela revisando documentos, mientras Miguel tosía con un resfriado primaveral. La presión me rompía, pesadillas de Javier robando al niño, de Elena huyendo con él. No lo permitiré, le dije a mi reflejo, los ojos enrojecidos. La sociedad cerraba filas, amigos perdidos para siempre. Familia dividida, los Ruiz de Castilla apoyándome, los de Valladolid vetándome. El dinero tocaba fondo, tomé casos pro bono para sobrevivir, defendiendo inmigrantes en juzgados atestados. En una de esas, conocí a Sofía, una abogada joven con ojos fieros y acento vasco. Tu historia corre por los pasillos, Ruiz. Admiro tu coraje. Su presencia era un soplo de aire. Conversaciones sobre justicia real, no vengativa. ¿Crees en segundas oportunidades? Me preguntó una noche en un bar de Malasaña. Para algunos, sí, respondí, pensando en Elena. El clímax se acercaba, tenso como una cuerda de guitarra flamenca. Javier, liberado bajo fianza por buena conducta, exigió una reunión, hablemos, hombre a hombre. Por el niño te acepté, en un café neutral de la Plaza de España, bajo la sombra de la Torre de Cervantes. Llegó escoltado, delgado y quebrado. Retira todo, Ale. Te daré la custodia completa. Su oferta era veneno dulce. Pero vi el truco, grabadoras ocultas. Una trampa para incriminarme. No, dije, levantándome. Pagarás cada centavo, cada lágrima. Esa noche, Elena me confesó. Javier me presionó para mentir. Pero amo a Miguel. Ayúdame a ser mejor. El perdón asomaba. Tentador. Pero el H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN por mis acciones pasadas me frenaba. Madrid bullía con la feria de San Isidro. Toros y mulillas en las ventas. Y yo me sentía como el torero, herido, pero en pie. La audiencia final en el juzgado de familia fue un teatro de absurdos, con jueces impasibles bajo retratos de reyes pasados, y el aire cargado de tensiones no dichas. Entré con Miguel en brazos, su peso un talismán contra el pánico, flanqueado por Mendoza y Sofía, quien se había unido pro bono por afinidad. Elena testificó primero. Su voz temblorosa pero firme, cometí errores. Pero quiero redimirme por mi hijo. Lágrimas genuinas. No teatro. El juez. Un hombre de bigote gris y mirada escrutadora.
Asintió con empatía. Javier. Vía videoconferencia desde prisión. Balbuceó excusas. Fui manipulado por Ruiz. Él orquestó todo. Su rostro en la pantalla. Un holograma espectral. Despertó lástima en mí por primera vez. Mi turno llegó como una ordalía. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia que ya no creía. Y conté todo, la fiesta vacía. La traición en la cama. El fraude descubierto. El revelador. No edulcoré mi venganza. La expuse cruda. Como una herida abierta, busqué justicia. Pero encontré solo más dolor. Ahora, solo pido proteger a Miguel de este ciclo. El silencio de la sala fue ensordecedor. Roto por sollozos de Elena y un gemido de Javier. El juez deliberó en privado. Minutos que se estiraron como horas. Y dictó sentencia, custodia compartida para Elena y yo. Con supervisión, Javier. Desheredado de derechos parentales. Su condena por fraude extendida a 10 años. Salí del juzgado bajo un sol abrasador. Madrid celebrando el verano con terrazas abarrotadas. Elena me abrazó en la calle. Un gesto torpe pero real, gracias. Por no destruirnos del todo. Javier. En su celda. Colapsó de nuevo. Esta vez en depresión clínica. Su imperio reducido a visitas mensuales denegadas. Las consecuencias se ramificaron, el bufete me reinstauró. Pero con una mancha. Vendí historias a un guionista para un podcast, convirtiendo mi dolor en arte catártico. Sofía y yo empezamos algo frágil. Cenas con Miguel donde su risa era el puente. Pero el verdadero cierre llegó en una visita a la Sierra de Guadarrama, donde todo empezó. Llevé a Miguel al roble de nuestra infancia. Javier y yo jurando lealtad. Ahora, solo, le conté al viento, aquí crecí, aquí morí. Pero renazco. Elena se unió después, con flores para el árbol. Y hablamos de verdad, perdón mutuo. Terapia conjunta. Un cooperante intentative. No era un final de cuento. Era real. Guy Gogh. Con recaídas y avances. Años después. Madrid me vio cambiar, padre devoto. Abogado reformado. Un hombre que convirtió el odio en lección. Javier salió incondicional. Un sombra quebrada que evitó. Elena encontró paz en un trabajo de maestra. Nuestro lazo un hilo delgado pero resistente. El twist de la no destruyó, reconstruyó, recordándome que la venganza, al final, es un espejo, refleja lo que eres, no lo que ellos hicieron. Y en las noches, cuando Miguel duerme y las luces de la ciudad parpadean, susurro al vacío, la fiesta vacía fue mi renacer. Gracias, traidores, por enseñarme a vivir.